Pasa el invierno y estoy en silencio, vengo a ti. Todo lo que trae tristeza y lo que me quebranta, vengo a ti. Sobre los montes, sobre el mar, vienes corriendo, mi amado, hacia mí. Buenas tardes, hermanos. Quería en esta tarde compartir con ustedes una historia conocida de la palabra del Señor que encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 40, cuando un leproso viene a los pies del Señor. Y dice así el versículo 40, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Esta frase de vino un leproso, la lepra, era una de las terribles enfermedades del mundo antiguo. El día de hoy dice que la lepra aflige a unos 15 millones de personas, generalmente en países más pobres. La lepra dicen que comienza con unas pequeñas manchas rojas en la piel. Antes de que pase mucho tiempo, las manchas se hacen más grandes y empiezan a convertirse en color blanco, con una apariencia brillante y escamosa. Muy pronto las manchas se esparcen por todo el cuerpo, el cabello comienza a caerse, primero de la cabeza y inclusive hasta de las cejas, dicen. Mientras las cosas empeoran, las uñas de los dedos, los pies se sueltan, se caen, empiezan a podrirse y pieza por pieza las encías también comienzan a encogerse y no se pueden soportar más las piezas dentales, así que también comienzan a caer y la lepra comienza también, dicen, a comerse el rostro, la piel, el paladar, la nariz y aún en los casos más extremos, hasta los ojos también llegan a afectarse. Era tan horrible el sufrimiento físico que tenía la lepra que se podía decir que las personas que trataban a los leprosos en los leprosarios eran afectadas también en su parte anímica y en su parte también emocional. En el Antiguo Testamento Dios dijo que cuando habían leprosos entre el pueblo de Israel, ellos debían ser cuidadosamente puestos en cuarentena y debían ser examinados. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 13. Los leprosos también debían vestirse como personas que están de duelo por muertes, es decir, eran vestidos de negro, porque ellos eran considerados también como muertos vivientes. Ellos debían también advertir a las personas de su alrededor, clamando inmundo, inmundo, a los gritos, siempre que hubiese una persona cerca. Esto no era debido a que la lepra fuera altamente contagiosa, sino porque Dios utilizaba esta enfermedad impactante como un símbolo del pecado y los efectos que el pecado hacía en nosotros. Las personas de los días de Jesús iban más allá que lo del Antiguo Testamento. Les decía que hicieran estas personas que pensaran dos cosas acerca del leproso, que era en primer lugar un muerto viviente y que merecía eso que le estaba sucediendo y que era un castigo de Dios. La costumbre judía decía que ni siquiera debía saludar a un leproso. Las costumbres también decían que debía estar a 6 pies, es decir, a 2 metros de distancia de un leproso. Un rabino se jactó de que él ni siquiera compraría un huevo en la calle donde él mirara a un leproso. Y otro rabino quizá también
eran capaces de arrojarle rocas para alejarlo de él. Y esto también me hace un poco acordar a lo que estamos nosotros viviendo con el tema de esta pandemia, que estamos en cuarentena, cómo las personas, cuando quizá vemos el riesgo de una enfermedad o contagio, actuamos muchas veces como se actuaba en la antigüedad con estos leprosos. Pero estas personas que tenían esta enfermedad eran seres humanos comunes y corrientes que necesitaban de Jesús. Como hoy en día toda la humanidad que está afectada por la lepra del pecado necesitan de Jesús. Y nosotros tenemos ese remedio, ese bálsamo que puede calmar aquel dolor, aquella enfermedad. Dice la palabra de Dios que aquel hombre leproso se acercó a Jesucristo y le rogaba, e hincándose, le pedía por favor y le decía, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, al contrario de todos los religiosos de aquella época, no lo echó, no lo expulsó, sino que dejó que aquel leproso se arrimara al Señor Jesucristo. Y continúa el relato bíblico diciendo, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Qué hermosa historia, ¿no? Cuando el mundo rechazaba en aquel momento a los leprosos y ni siquiera se juntaba, se arrimaba a ellos, Jesucristo lo recibe. Y no simplemente lo recibe, sino que lo toca y lo limpia. Lo limpia de la lepra exterior y también de la lepra interior. Y hoy nosotros, aquellos que somos creyentes, quizá Cristo ha perdonado nuestros pecados. Por esto también nos habla a nuestros corazones, que tenemos que tener esa mirada de misericordia que Cristo también tuvo. Dice la palabra de Dios que hemos leído, Jesucristo teniendo misericordia. Jesucristo fue movido a misericordia. Y nosotros también debemos ser movidos a misericordia cuando vemos personas que están sufriendo distintas necesidades. En Lucas encontramos, decía sobre este mismo pasaje, que este hombre estaba lleno de lepra, lo que significa que estaba quizá en la etapa final de esta enfermedad. Pero Cristo no tuvo ningún problema ni miedo, sino que Él extendió su mano y lo tocó. Jesús sanó a muchas personas de distintas maneras, pero acá Él eligió tocar a una persona que era intocable por la sociedad de aquel momento. Esto es importante porque se les prohibía a las personas tocar a alguna persona que tuviera lepra, ya que estaba en una etapa avanzada. Él fue leproso por mucho tiempo, ya había pasado mucho tiempo, muchas personas se le habían alejado de él. Sin embargo, Cristo lo toca y lo sana en aquel mismo instante y lo manda al sacerdote para que aquel sacerdote pudiera cumplir aquel rito de utilizar algunos elementos que dicen que eran usados en una ceremonia levítica para limpieza de un leproso. Se usaba madera de cedro, hisopo y escarlata. Son los mismos elementos que eran usados con un cuerpo contaminado por los muertos. Eso lo encontramos en Números capítulo 19. Ya que los leprosos nunca eran sanados. Estos sacerdotes nunca habían conducido una ceremonia de este tipo. Pero qué importante es ver cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, que Él puede siempre obrar a nuestro favor. Y en esta hermosa historia yo quiero rescatar algunos puntos digamos, desde el punto de vista del leproso. El leproso tuvo una actitud de venir a los pies del Señor. Quizá él había escuchado, quizá él había oído del poder de Cristo, de que Cristo hacía milagros, pero él se encontraba en una situación límite, porque su vida
Literalmente su cuerpo se caía de a pedazos y él decide venir a los pies del Señor. Eso lo encontramos en el versículo 40 que hemos leído al principio, donde el relato bíblico nos dice que vino a él, es decir, vino a Jesús un leproso. El leproso habría escuchado de Jesús. Y nosotros, esto nos llama también a reflexionar a cada uno de nosotros, que cuando tenemos problemas, adversidades en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es venir a los pies de nuestro Salvador, donde, como dice el libro de Hebreos, encontraremos ese oportuno socorro. En el único lugar donde podemos encontrar un socorro para nuestra vida, cualquiera sea la necesidad, Él es a los pies del Señor. Allí encontramos un hombre despreciado por la sociedad, maltratado por la sociedad, excluido por la sociedad, que no tenía a nadie a quien contarle sus problemas. Vino a los pies del Señor y el Señor no los rechazó. El Señor dice en su palabra: el que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no le echó a aquel leproso, aun cuando era quizá despreciado por toda la sociedad de aquel momento. Tenían que tomar una distancia mínima de 2 metros, como hoy nosotros también tenemos que tomar por precaución. Aquellas personas lo tomaban porque sabían que aquel leproso era inmundo y podía quizá de alguna forma transmitir también esta enfermedad. Sin embargo, Cristo lo dejó venir, lo dejó que se llegara hasta él y lo recibió y lo pudo sanar. Entonces la primera actitud del leproso fue de venir a los pies del Señor. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer ante momentos de dificultad, de prueba, de tribulación, de problemas. En segundo lugar, clamar. Este hombre, dice el relato bíblico, que no simplemente vino a los pies del Señor, sino que también clamó y le rogó y se hincó en rodilla, diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Y aquí, en estas pocas palabras, aquel hombre estaba diciendo muchas cosas. Había venido a Cristo, estaba clamando, pero también estaba reconociendo su autoridad, diciendo: si quieres. Él sabía que Cristo tenía autoridad para limpiarlo, pero cualquiera fuera la decisión de Jesucristo, él la iba a aceptar, porque él no simplemente quería la limpieza de su cuerpo, de su parte exterior, sino también quería la limpieza de su parte interna, de su parte espiritual. Él quería que Cristo limpiara sus pecados, porque él quizá ya estaba preparando su vida para un encuentro con Dios, porque él sabía que esa enfermedad era una enfermedad terminal. Y esto también nos habla a las claras de que aquel hombre entendía y comprendía el poder que el Señor tenía. Y nosotros hoy en día también debemos ser conscientes de que estamos enfrente de un Dios todopoderoso, que todo lo puede hacer, que todo lo puede vencer. Solamente tenemos que confiar en Él, que creer, que depositar toda nuestra fe en Él. El Señor dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y que por la fe muchos hombres de la antigüedad alcanzaron grandes cosas y consiguieron grandes batallas y obtuvieron grandes testimonios de haber confiado y creído en el Señor. Este hombre entonces vino a los pies del Señor, clamó en aquellos pies, en aquel lugar, esperó. Él esperó, cualquiera fuera la respuesta. Él confió en el Señor y esperó en el Señor y descansó en el Señor. Esto nos hace acordar a muchos salmos que David cantaba y escribía, y confiando en el Señor esperaba en su voluntad. Pacientemente esperé al Señor, y Él oyó mi clamor, dice ahí en uno de los salmos. El salmista esperaba con paciencia una respuesta del Señor, sabiendo de que Él escucha siempre nuestros clamores, nuestras necesidades, nuestras angustias. Y como resultado de ese clamor, de esa espera, de esa acción de venir a los pies del Señor Jesucristo, aquel hombre leproso, dice la palabra de Dios, que fue sanado, que encontró la misericordia del Señor.
Y es eso lo que nosotros cada día tenemos que buscar en nuestras vidas, esa misericordia de nuestro Dios, que Él extienda su mano y pueda tocarnos, como sucedió con aquel leproso. Como dice en el versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Ojalá que cada mañana y cada día de nuestra vida podamos acudir a los pies del Señor, podamos clamar con todas nuestras fuerzas para buscar el oportuno socorro para cada una de nuestras vidas, entendiendo y comprendiendo que Dios tiene un propósito para cada una de las situaciones que nos toca vivir, esperar en su voluntad y confiar que Él va a sanar cualquier dolencia, cualquier necesidad, cualquier clamor, cualquier problema que nosotros tengamos. Pero también como hijos de Dios debemos entender que solamente cuando estemos delante de su presencia, allí Él va a quitar todo el dolor, toda la angustia. Y como dice en Apocalipsis capítulo 21, allí será cuando el Señor vaya a enjugar cada una de las lágrimas, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá tristeza, donde ya no habrá más muerte. Como dice su palabra también, porque aquellas primeras cosas, es decir, esta vida, habrá quedado atrás. Ojalá que en esta tarde podamos tomar ese ejemplo precioso de aquel hombre que, a pesar de que era rechazado por toda una sociedad, por una enfermedad terminal, una enfermedad que era símbolo de pecado, símbolo de exclusión, símbolo de discordia entre los hombres, porque cuando veían a un leproso todos corrían, todos querían castigarlo, porque según ellos merecía lo que estaba sucediendo en su vida. Pero Cristo tuvo misericordia de él. Alabado sea nuestro Señor y gloria a Dios, porque Él cada mañana, como dice su palabra, tiene misericordias nuevas para nosotros y sus misericordias son renovadas. Así que, hermanos, cuando tengamos conflictos, cuando tengamos problemas, cuando tengamos dificultades, vamos a los pies de nuestro Señor, clamemos y esperemos en su voluntad. Seguro tendremos su misericordia y Él nos tocará con su mano, Él nos sanará y Él nos levantará. Que el Señor les bendiga. Cuando pasa el invierno y estoy en silencio, vengo a ti. Todo lo que trae tristeza y lo que me quebranta, vengo a ti. Sobre los montes, sobre el mar, vienes corriendo, mi amado, hacia mí. Quiero estar en tu presencia, quita mi vergüenza, vengo a ti. Canta tus misericordias, tómame en tus brazos, vengo a ti. Sobre los montes, sobre el mar, vienes corriendo, mi amado, hacia mí. Sobre los
delfín. Na, 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 na. You're gonna hold me till it's light. Oh, come running, come running, come running back to you. Oh, come running, come running, come running